Buenas tardes, en el día de hoy vamos a retomar el hilo que había quedado suspendido de el devenir histórico desde la mirada revisionista y de derechos humanos. Lo retomamos porque ustedes recordarán que habíamos comenzado en su momento con la colonización, la conquista, Fray Bartolomé de las Casas, después seguimos con la colonización acá en el Río de la Plata. Una parte trabajó Víctor Ramos del Instituto Nacional Dorrego, sí, de revisionismo histórico. Y después tuvimos una clase muy linda también con Araceli Bellota, que la trabajó todo ese día ella, y después salteamos y yo me puse a hablar con ustedes de la reforma del 94 y toda esa etapa que también es histórica, pero bueno, de historia muy reciente. Ahora, gracias al Instituto Dorrego, está con nosotros Liliana Pruso. Ella también es del equipo académico del Instituto Dorrego y nos va a permitir poner al día todo este fragmento, toda esta porción, toda esta etapa que quedó sin analizarse, que es la que va de Rosas hasta... al peronismo, nada más y nada. Nada más y nada menos. Bien. Y yo decía, bueno, por ahí llegás hasta el 43 nomás, ¿viste? Después arrancamos de nuevo. Pero ahí me vas a Pero ayudar un bueno, poquito. no, está bien. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Liliana, por estar. Y te escuchamos. Bueno, primero, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a hacerlo al revés, a todas y a todos, ¿no? Está bien. Siempre decimos todos a todos. Bueno, agradezco la invitación y bueno, que me permitan estar hoy acá. Yo soy miembro de... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha o necesita el micrófono? Se escucha muy bien. Gracias, mejor, estoy más cómoda sin el micrófono. Decía, soy miembro del Instituto Dorrego, soy profesora de historia por la Universidad de Buenos Aires, así que recién hablábamos que, nada, fue una formación un tanto bipolar, como se puede decir ahora, porque toda mi formación académica transcurrió en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras de la época del radicalismo, del alfonsinismo. Desde allí se planteaba una renovación de la historia que apuntaba más que nada a la historia social, digamos. Y permítanme que me tome 2 licencias para explicar por qué estoy hoy acá. Digo, cuando yo salí de la secundaria, salí con toda esa efervescencia entre juvenil y política del 83 y me decidí a estudiar historia porque necesitaba saber qué había pasado. No solamente en la Argentina inmediata, sino que nada, las clases de historia a veces me quedaban chicas, me hacía más preguntas de las que me contestaban los profesores. Entonces entré con todo el entusiasmo a la Universidad de Buenos Aires a estudiar historia y el primer cachetazo lo recibí, pero fue un cachetazo terrible, cuando un compañero me dice a quemarropa, les puedo asegurar que a quemarropa. ¿Vos qué sos? ¿Liberal o revisionista? Chicos, yo la verdad es que no supe qué contestar, me quedé muda. No sabía que había versiones de la historia. No sabía que había versiones de la historia. Yo pensaba que la historia era una, ¿no? Era la que me habían contado. Entonces yo iba ahí a profundizar. Y un pibe de la misma edad mía, no es que era un profesor, un pibe de la misma edad me dice, ¿vos qué sos? ¿Liberal o revisionista? Corría 1984. Bueno, ya pueden sacar cuentas, pero digo, bueno. Entonces digo, hoy quizás es más cómodo, digo cómodo, no digo ni más sencillo ni más fácil, ¿sí? Me voy a casa o agarro el teléfono y pongo revisionismo y de alguna manera, en el lapso de 1 hora más o menos, puedo tener una noción de lo que es, una breve noción. Pero bueno, por lo menos, bueno.
Por ese entonces era mucho más difícil, había que ir a revisar bibliotecas, empezar a buscar, empezar a preguntar, después de haberme sentido como muy tonta, muy tonta. Empecé a encontrarme con algunos, ellos no les gusta que le digamos intelectuales a los revisionistas, pero bueno, son pensadores, con muchos pensadores que no aparecieron en ningún programa de ninguna materia de toda la carrera. Y permítanme tomarme la otra licencia hoy, que es ponerme bajo la advocación de uno de los maestros del pensamiento nacional y del revisionismo histórico. Hay muchos, pero cuando Alicia me dijo que esto era una clase, porque le pregunté qué es una charla, una conferencia, y me dijo, es una clase. Fui a la biblioteca y me reencontré con Arturo Jauretche, Los profetas del odio y la chapa, y el subtítulo es nada más y nada menos que la colonización pedagógica. Y entonces a partir de ahí dije, abro y me encuentro con que este libro lo compré en la Feria del Libro del 85, de 1985. Debe haber sido uno de los primeros libros que me compré por propia voluntad. Y les puedo decir que ahí me abrió un poco la cabeza. Me abrió la cabeza porque junto con Arturo Jauretche escribe en el 55, ¿sí? A partir de la caída de Perón, del derrocamiento del peronismo en el 55, él escribe 3 ensayos. Uno que va a hacer hincapié en la parte económica, que es el informe Prebisch, y donde él habla del retorno al coloniaje a partir de la caída del peronismo. Otro es el que va a hacer hincapié en la parte social, en un estudio sociológico que es el medio pelo, y que es Los profetas del odio y la chapa, que es el que hace hincapié sobre la cultura. Digo, ¿por qué hoy retomo esto? ¿Por qué retomo a Jauretche, habiendo tantos pensadores nacionales? Retomo a don Arturo. Permítanme que lo cite, dice: a la estructura material de un país dependiente corresponde una superestructura cultural destinada a impedir el conocimiento de esa dependencia, para que el pensamiento de los nativos ignore la naturaleza de su drama y no pueda arbitrar propias soluciones, imposibles mientras no conozca los elementos sobre los que debe operar y los procedimientos que corresponden y conforme a sus propias circunstancias de tiempo y lugar. Él dice claramente en este ensayo que la cultura es una de las patas de la política que de alguna manera, en una estructura colonial como fue la de nuestro país en el periodo que nosotros vamos a trabajar ahora, el periodo histórico que vamos a trabajar, él nos dice que la cultura es una herramienta del colonialismo para de alguna manera pensarnos como si fuésemos independientes. Pero no nos damos cuenta de que en realidad es la manera más sutil del colonialismo. Y la otra licencia que me voy a tomar es la de contarles una anécdota. Cuando yo leo el manual de Sonceras, tuve como una epifanía, porque todo esto muy bien no lo entendía, ¿no? Yo leía, algunas cosas entendía y otras no. Y en una de las Sonceras dice: ¿cómo será el colonialismo cultural que tomamos como natural conceptos y palabras que en realidad significan todo lo contrario? Y si no, prueben ir a alguna de las estaciones terminales de trenes que están en Buenos Aires, vayan a Retiro, vayan a Constitución, y verifiquen en los andenes que los trenes que parten hacia el interior, hacia Mendoza, hacia Entre Ríos, ¿sí? El cartel decía trenes para afuera. Y los andenes en donde entraban, a donde llegaban,
¿sí? Los trenes del interior de las provincias llegaban a la ciudad de Buenos Aires, el andén decía trenes para adentro. Entonces resulta que cuando íbamos al interior del país nos decían te tenés que tomar el tren para afuera. Y cuando veníamos a la ciudad de Buenos Aires nos tomábamos el tren para adentro. ¿Para adentro de dónde? ¿Sí? Ahí es como que ahí me di cuenta de unas cuantas cosas, con los trenes para afuera y los trenes para adentro. Y acá es donde nosotros vamos a empezar a retomar de alguna manera el periodo histórico que nos toca trabajar, que es el que va desde la caída de Rosas, en principio, desde la caída de Rosas, vamos a tratar de llegar al peronismo lo más lejos que podamos. Digo, y para esto nos va a ayudar don Arturo Jauretche, que él renegaba de que le dijeran intelectual. El proceso que se inicia a partir de la caída, decir la caída, a ver chicos, perdón, la costumbre de dar clase. Digo, me voy a poner bajo la protección de don Arturo, pero tengo que tener mucho cuidado, porque las palabras suelen ser engañosas, esto de trenes para adentro, trenes para afuera. Y ya cometí el primer error de decir la caída de Rosas. La caída de Rosas, como si hubiese sido un árbol, un fruto de un árbol maduro. En realidad, el fin del gobierno de Rosas en la provincia de Buenos Aires está relacionado con una conjunción de factores internos y externos. El contexto internacional de 1845-1850, estamos en mitad del siglo XIX, el contexto internacional, permítanme que haga esta pequeña digresión sobre el contexto internacional, pero que es importante, es el de un escenario internacional en el que el país más importante es Inglaterra, había hecho su revolución industrial allá por mitad del siglo XVIII. Inglaterra en este momento, entonces, para mitad del siglo XIX, había hecho una revolución política y una revolución económica y social que le permitió en este momento, 1850, ser el armador de la política internacional. ¿Por qué digo el armador? Digo el armador porque si bien las ideas que en este momento priman son las ideas del liberalismo y de la economía autorregulada, acá podemos cometer un error al creer esto. El liberalismo nos ha hecho creer que la economía se autorregula. Y la economía se autorreguló en este periodo con un catalizador. Y permítanme que cite a un historiador inglés que quizás alguno lo conoce, se llama Eric Hobsbawm, creo que falleció el año pasado, a los 90 y pico de años. Y en un libro que se llama Industria e Imperio, que analiza la revolución industrial, él mismo dice en el prólogo, dice, la economía liberal mundial, en teoría autorregulada, pero que requería en la práctica el conmutador semiautomático de Gran Bretaña. Es decir, que sin ese catalizador, sin ese armador, que era Gran Bretaña, que era el que manejaba las manufacturas, manejaba las fábricas, ¿sí? Por un lado, tenía la armada más grande del mundo, tenía la flota mercante más grande del mundo, recorría los mares. Entonces, el primer engaño, digamos, es este, creer que la economía se autorregula cuando en realidad había alguien
que de alguna manera manejaba los hilos. Y permítanme que diga esta otra cosa que dice Hobsbawm y después vamos a retomar con los pensadores nacionales. Dice, este libro trata de la historia de Gran Bretaña. Sin embargo, como habrán puesto de relieve las pocas páginas que preceden, una historia insular de Gran Bretaña es totalmente inadecuada. En primer lugar, Gran Bretaña se desarrolló como una pieza esencial de una economía global y específicamente como un centro de aquel vasto imperio formal e informal sobre el que durante tanto tiempo se han apoyado nuestras fortunas. Sería irreal pretender escribir sobre ese país sin hacer referencia a las Indias occidentales, a la India, a Argentina, a Australia. Es casualidad. ¿Sí? Dice, no se puede hablar de la revolución industrial y de la grandeza de Gran Bretaña sin hablar de todos estos países. Y él claramente dice colonias formales e informales. Bueno. Para poder conseguir de alguna manera conformarnos como una nación dependiente de la estructura económica de Inglaterra, es que finalmente Rosas es vencido en la batalla de Caseros y a partir de este momento comienza lo que la historia oficial conoce como el proceso de organización nacional. Suele llamarse así, proceso de organización nacional. Y dije historia oficial. Permítanme hacer otra referencia a esto. ¿Por qué es historia oficial, liberal o mitrista? ¿Sí? Desde el revisionismo nosotros hablamos de historia liberal, historia oficial, liberal o mitrista. ¿Por qué? Básicamente, y acá invoco a Norberto Galasso, que es otro de los grandes pensadores que tenemos en el área de pensamiento nacional. Dice, es oficial porque se enseña desde hace décadas en los diversos niveles de la enseñanza. Predomina en los medios masivos de comunicación, está presente, indiscutida e indiscutiblemente en los discursos y en la iconografía oficial, y se yergue en las estatuas de las plazas y denominaciones de calles y localidades. Durante la próxima media hora vamos a hablar y nos vamos a acordar de muchas calles, avenidas, monumentos, partidos, ¿sí? Localidades. Es liberal, dice, porque interpreta y valora los acontecimientos históricos desde un enfoque ideológico liberal conservador. Un liberalismo que hace eje en lo económico, con el libre juego del mercado y la apertura al exterior, pero que se vacía del contenido democrático que tuvo la Revolución Francesa de 1789 y se impregna de una concepción elitista y antipopular. La historia también es oficial, liberal y mitrista, porque en lo cultural es europeísta y antilatinoamericana. Y es mitrista porque Bartolomé Mitre fue su principal propulsor. Tal es así que se aseguró, ¿no?, el predominio de estas ideas a través de un diario que hasta el día de hoy perdura. Tribuna de doctrina. Tribuna, es verdad, de doctrina. Me acordé de mi padre cuando decía que sos hijo de Mitre, ¿no? Cuando alguien se hacía el señorito, tenía alguna pretensión, decía que sos hijo de Mitre. Qué vieja que soy. Bueno, decía, la historia oficial entonces inaugura este periodo histórico con el rimbombante nombre de Organización Nacional. La Organización Nacional es un periodo que dura alrededor de 10 años, desde 1852 hasta 1862, cuando finalmente Buenos Aires incorpora la Confederación y delimitamos el territorio argentino de manera prácticamente definitiva.
La primera tarea que tenía que hacer esta organización nacional era dictar una constitución. Y una constitución entendida como un marco de acuerdo político, acuerdos políticos básicos deberían darse para crear este Estado Nacional que fuese reconocido en todo el territorio, porque hasta este momento, acuérdense que había una puja entre Buenos Aires, el litoral y las provincias del interior, de lo que se conocía como el interior. Ya tenemos un primer problema porque cuando se presentan los proyectos para la Constitución Nacional, bueno, todos sabemos cuál fue el proyecto que finalmente, ¿no?, dicta la Constitución, que es el proyecto de Alberdi. Sin embargo, hubo otro proyecto que fue un proyecto desconocido en general, que le encarga Urquiza a Pedro de Angelis. Pedro de Angelis era un italiano que había llegado a Buenos Aires allá por la época de Rivadavia, y durante el gobierno de Rosas fue biógrafo de Rosas. Él presenta un proyecto que le encarga a Urquiza, pero acusado de ser prorrosista, es dejado de lado por las bases y puntos de partida para la organización nacional que presenta Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi es un representante de lo que fue la generación del 37, que es una generación de jóvenes y ya no tanto. En general son antirrosistas, educados en Europa, muchos de ellos provincianos, estoy hablando de Alberdi, de Tucumán, de Sarmiento, de San Juanino, entre otros. Y lo que es significativo de este proyecto es la dicotomía que ya planteaba Sarmiento cuando en 1845 edita Facundo, Civilización o Barbarie. Civilización y barbarie es una dicotomía que nos va a perseguir durante toda la historia argentina, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, chicos, se habla de civilización o barbarie. Lo llamativo es que bárbaros le llamaban los antiguos romanos a aquellos que iban a invadir, allá por el siglo V, iban a invadir el imperio, ¿sí? Y bárbaro era sinónimo de extranjero y a su vez tiene una acepción que está relacionado con lo ignorante y lo bruto. Claro, los que invadieron el Imperio Romano, comparado con el Imperio Romano, los romanos pensaban que los invasores eran brutos, comparado con la civilización romana. Así que la generación del 37 se monta sobre esta dicotomía civilización y barbarie, pero nada más y nada menos considerando como bárbaros a la población nativa original de nuestro territorio, a los españoles que llegaron acá con la conquista y que se convirtieron sus descendientes en criollos, y al mestizaje que se organizó, el mestizaje que está representado básicamente en esta época por los gauchos, ¿no? Paisanaje. Y nada más y nada menos que a esa población es a la que se quiere atacar por bárbara. Bárbara. El lema de las bases de Alberdi es gobernar es poblar. Y otra vez, no nos dejemos caer en la trampa de pensar que, y bueno, en parte tenía razón, y sí, en parte tenía razón. El censo de 1869 contó 1.300.000 personas en el territorio. En realidad éramos pocos, ¿sí? Éramos pocos.
Pero gobernar es poblar. Para Alberdi no significaba que esa población creciera de alguna manera. Para Alberdi lo que significaba gobernar es poblar, significaba sustituir directamente la población criolla, nativa. Y déjenme citarlo, dice: es necesario, estoy citando las bases, fomentar en nuestro suelo la población anglosajona. Ella está identificada al vapor, al comercio y a la libertad. Y más adelante agregará: en América todo lo que no es europeo es bárbaro. Entonces, gobernar es poblar significa sustituir directamente esa población de gauchos, vagos y malentretenidos, que para eso sí se dictaron leyes, ¿sí?, para declararlos vagos y malentretenidos y llevarlos a los fortines. Y queda claro, ¿no? Queda claro. Él pretendía que llegara a nuestro territorio población anglosajona. Se va a encontrar con una disyuntiva. Alberdi se va a encontrar con una disyuntiva y claramente la va a exponer cuando habla de la república posible y la república verdadera. Dice: hasta que lleguemos a la república verdadera, que es esta república ideal, con la sustitución de la población y la educación, ¿no? Hasta que lleguemos a la república verdadera, tenemos que transitar la república posible, que es decir, hagamos lo que podamos con lo que tenemos. Dicho en criollo. ¿Sí? Dicho en criollo significa eso. ¿Y qué significó entonces la república posible? La república posible significó entonces que si se dicta una constitución, la constitución de 1853, después reformada en el 60, cuando Buenos Aires ingresa a la Confederación, es una constitución claramente liberal, garantiza la propiedad privada, y en principio la Constitución garantiza los derechos individuales consagrados desde la Revolución Francesa en adelante. La república posible dice sí a la forma de gobierno republicana. Todos sabemos que se instala una forma de gobierno con división de poderes. Sí a la democracia, no democracia, todavía no podemos hablar de democracia, digo. Sí a la representación política. Permite la representación política. Sí al Parlamento, sí a la Constitución, pero lo que está molestando acá es la gente, el pueblo que hay que sustituirlo y educarlo para que vote, elija a sus representantes de una manera correcta según su forma de ver. Mientras esto no sucediera, se aseguraron los mecanismos del mantenimiento del poder a través del mecanismo del fraude electoral. ¿Sí? Básicamente, el proceso de organización nacional, que podemos cronológicamente ubicarlo en las presidencias de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda, estoy hablando de 1862 a 1880, es el que organiza el Estado Nacional a partir de instituciones estatales que van a ejercer soberanía sobre todo el territorio y lo que van a hacer es quitarle poder a lo que hasta ese momento eran las autonomías provinciales, que disputaban disputaban el poder que tenía el puerto. La organización de las instituciones nacionales permitió una serie de transformaciones económicas y sociales que permitieron el modelo económico agroexportador
Argentina como productora de manufacturas dentro del mercado internacional y como receptor de productos, ¿qué dije? Materias primas, al revés, perdón. Como productor de materias primas y receptor de productos manufacturados. Básicamente, este modelo, el modelo agroexportador, va a durar hasta la crisis de 1930. Ahí es donde este modelo empieza a hacer agua, como la hegemonía británica, ¿sí? La hegemonía británica también empieza en el periodo de entreguerras a entrar en crisis. ¿Cuáles fueron las patas? ¿Cuáles fueron las tareas que tuvo que hacer este Estado? En primer lugar, la creación del Poder Judicial, chicos. La creación del Poder Judicial Nacional fue una de las primeras tareas con las que se enfrentó don Bartolomé. Si bien, digamos, a ver, la parte positiva de esto es que por primera vez se garantizan los derechos y las libertades del individuo. La contrapartida de la organización del Poder Judicial de la Nación implicó el cercenamiento de las autonomías provinciales. Porque ahora el Estado Nacional, el Poder Judicial dejaba las manos libres para que el Poder Ejecutivo mandase al Ejército, que es otra de las instituciones que se crean, a dirimir los problemas que se podrían suscitar en las provincias. Así que la primera institución importante es el Poder Judicial, la segunda es el Ejército, un ejército nacional que responda a las autoridades nacionales. Y este ejército, la primera tarea que tuvo fue sofocar los levantamientos de los caudillos del interior. Y estamos hablando de Chacho Peñalosa, estamos hablando de Felipe Varela, más tarde vamos a hablar de López Jordán, de los levantamientos en Cuyo. Y crecientemente tuvo una gravitación política, tal es así que Sarmiento es elegido como sucesor de Mitre por el ejército. Sarmiento no tenía partido político. Y Sarmiento estaba en Estados Unidos. Y el ejército, gracias al apoyo que tiene del ejército, lo nombran el sucesor de Mitre. El ejército tiene también gravitación porque allá por 1865, otro hecho bastante vergonzoso, para la historia nacional, es la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza es la guerra contra Paraguay, la guerra frente a Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay frente a Paraguay. 5 años de guerra y 5 años de levas. ¿A quiénes levantaban en esas levas? Al paisanaje, chicos, a los gauchos, a los descendientes de los negros esclavos africanos, a los descendientes de los indios, de la población originaria, a los criollos. Esa fue una bastante poco sutil manera de sustituir la población, ¿no? Bueno, como contrapartida murió Dominguito, el hijo de Sarmiento falleció en la guerra del Paraguay. Y el otro hecho donde sí tiene incidencia y mucha el Ejército Nacional es en lo que la historia liberal llama de una manera, yo diría hasta burlesca, la campaña al desierto. Hace muy poco tiempo en una conferencia todavía escuché decir campaña al desierto. Que no está al desierto. Claro
como si fuese el desierto de Sahara, como si cruzando azul, ¿sí? Porque digamos la frontera en este momento llegaba un poquito más lejos de la localidad de Azul, la famosa zanja de Alsina, digamos, como si el territorio más allá, ¿sí? la mitad sur de la provincia de Buenos Aires y el resto de la Patagonia fuese un desierto donde no hubiera nada. Y todavía escuché a un conocido historiador decir la campaña al desierto. El billete de 100 pesos. Sí. Chicos, eso tiene un nombre. Eso fue un genocidio, digamos. Eso fue un genocidio. Fue el segundo, es verdad. Eso fue un genocidio. No se puede llamar más campaña al desierto. El avance sobre las poblaciones indígenas para ganar tierras para el proyecto del modelo agroexportador. Y hay algunos cálculos. Los cálculos más conservadores hablan de 2.000, 3.000 indígenas, ¿no? Entre los que mataron y muchos que tomaron prisioneros y se los repartieron. ¿2000? Las cifras más conservadoras. Las cifras menos conservadoras hablan de 20.000. Hablan de 20.000 personas que se llevó la campaña al desierto. Decía, la tarea que tenía entonces el Estado Nacional, aparte de la creación del ejército, del poder judicial, está relacionada también con la parte económica en la creación del Banco Nacional, que hasta ese momento, digamos, el Banco de la Provincia de Buenos Aires era el que emitía dinero y el que otorgaba créditos, etcétera, etcétera. Entonces, una de las tareas fundamentales del Estado Nacional que se organiza es la creación de un Banco Nacional. Y el otro tema que finalmente se cierra en 1880 es la cuestión de la federalización de Buenos Aires. Que finalmente cercenó el autonomismo porteño. Para 1880 entonces lo que tenemos es una alianza, una clara alianza de los sectores terratenientes de Buenos Aires, el litoral, los sectores terratenientes del litoral y aquellos lugares del interior de nuestro país que en alguna medida pudieron acomodarse, por así decirlo, a este proyecto económico. Básicamente me estoy refiriendo a la zona de Tucumán y la zona de Cuyo. La zona de Tucumán y la zona de Cuyo pactaron de alguna manera porque se encargaron de proveer al mercado interno de este conglomerado litoraleño, digamos, portuario litoraleño, y básicamente proveían de azúcar y vino al mercado interno. Entonces, este gran conglomerado, esta gran alianza, inaugura para 1880 lo que algunos llaman la República Oligárquico-Conservadora, pero desde el punto de vista del revisionismo histórico nosotros llamamos régimen oligárquico-conservador. El régimen oligárquico-conservador, básicamente, para tener una idea cronológica, es el que va entre 1880 y 1912, 1916. ¿Por qué digo 1912? Ahora vamos a trabajar un poquito. Una pregunta, el acuerdo con la Benin Brothers es de Rivadavia. Es de Rivadavia. ¿Y año? Y del año 24-25, y lo terminamos de pagar en 1904. 1904. La deuda externa de esa época. Exactamente. Y lo terminamos de pagar en 1904. Bueno, nada, perdón que a veces me indigno. Me sigo indignando de algunas cosas. Decíamos, el régimen entonces que se establece a partir de 1880 es un régimen porque
Desde el punto de vista político, está manejado por un partido único que se conforma, es el PAN, Partido Autonomista Nacional. Que es esta alianza de las oligarquías. Y acá introducimos otra palabra conocida por el revisionismo, que es la oligarquía. Oligarquía hace referencia a mantenimiento del poder en una pequeña cantidad de familias terratenientes, ¿sí? Por ahí dice un historiador, dice, a partir del 80, el extraordinario incremento de la riqueza consolidó el poder económico de un grupo social cuyos miembros fueron naturalmente, y él lo entre comillas, aptos para ser designados gobernantes. El poder económico se confundía con el poder político. Esta coincidencia justificó el desarrollo de una palabra que para muchos fue bandera de lucha y para otros motivo de explicación: la oligarquía. La oligarquía es este sector de clases adineradas, rentísticas, si lo podemos decir, chicos, rentísticas. Su mayor virtud era haber luchado contra el indio y haber conseguido esas tierras y tener la capacidad de vender eso y vivir de rentas. Esta oligarquía es la que nosotros generalmente conocemos como generación del 80, la famosa generación del 80, que si bien hay matices dentro de la generación del 80, en general ellos se creían los naturalmente aptos para gobernar porque eran obviamente los más educados y los que tenían el monopolio de las ideas. Uno de los representantes de la oligarquía, Eduardo Wilde, acá cerquita, Wilde, sí, definía al pueblo como el pueblo, chicos, animal amorfo, bruto y malo. Con respecto al sufragio universal, que es esto que vamos a discutir ahora un poquito, dice, sostenía que era el triunfo de la ignorancia universal. ¿Qué es la democracia? El gobierno de los más, que es decir, el de los menos aptos. Es decir, que ellos naturalmente creían que ellos, como eran los educados, eran los únicos capaces de gobernar este país. Así que para mantener el poder, esta oligarquía utilizó durante todo el periodo en el que gobernó, hasta que después hace la reforma, el fraude electoral. Fraude electoral que básicamente era sostenida por el fraude electoral, por la exclusión de opositores de los padrones. Cuando uno quería ir a votar, uy, no está en el padrón, no está inscrito. El falseamiento de identidades, el famoso votan hasta los muertos, era verdad eso. Con una misma libreta ir a votar a muchas parroquias, intercambiaban urnas, sí, sacaban las urnas y ponían urnas con los votos a favor de ellos. Y a su vez hasta este momento el voto era optativo, chicos. El voto era optativo. Así que, por un lado tenían el control del mecanismo electoral. Por otro lado, el eje económico se basó en el boom de, a partir de 1860, el boom de la demanda de lana, ¿sí? Inglaterra estaba demandando lana. A partir de 1885 empieza la demanda de carne refrigerada. Se podía empezar
a mandar de alguna manera no solamente cuero como habían sido hasta ahora, sino ahora sí se podía, con los adelantos y los avances tecnológicos, se podía ya enviar carne. Y para principios de la década del 10 del centenario empezó el boom de los cereales, ¿sí? Maíz, trigo, oleaginosas, girasol. Básicamente esta es una economía de contrastes. Algunos hablan de revolución de las pampas. Este es el periodo de la revolución de las pampas. Y en parte tienen razón, digamos. En parte tienen razón porque la demanda de básicamente Inglaterra, el 86%, chicos, de las exportaciones iban para Inglaterra. El otro día le escuchaba a Pancho Pestana decir, el que me diga que la Argentina era el granero del mundo, le pongo un 1. Dice, ¿qué granero del mundo? Si el 86% de las exportaciones iban a Inglaterra, nada más. Era el granero de Inglaterra. Pero el monopolio ese que lo tenía Inglaterra era una cuestión, ¿hay algún arreglo, digamos? Y por supuesto que hay algún arreglo. Digo, no formal. Claro. No formal. Porque, digamos, en ese momento, mundialmente, la economía primera la tenía Inglaterra. Sí, y a su vez tenía... Era potencia mundial. Sí, y a su vez tenía zonas, tenía colonias que también las proveían de materia prima. No nos olvidemos de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda. Y también necesitaba de nosotros, porque era tal la producción industrial. Digo, Inglaterra, en el siglo XVIII, eliminó al campesinado. Se quedó sin producción de materia prima porque le era mucho más rentable traerlas de afuera. Entonces nosotros éramos uno más dentro de los proveedores, pero Inglaterra no era uno más dentro de los países a los que les vendíamos nosotros. Era el principal. Casi el único. Acuérdense del pacto Roca-Runciman, como se dice, pero nosotros decimos Roca-Runciman. Lo mandaron a Julito Roca de alguna manera a decir, ¿qué hacemos? ¿No nos estás comprando? Claro, plena crisis del 30, le dicen a Julito, anda a pactar algo porque se nos viene el modelo encima. Y allá va Julito a pactar y dice, Inglaterra le dice, pero antes de comprarles a ustedes les tengo que comprar a Canadá, ¿no? Tengo más obligación de compra con mis ex colonias y ahora comunidad que con ustedes. Bueno, pero no nos podés dejar en banda, le dice Julito. Me imagino la conversación, ¿no? Y bueno, dice, bueno, lleguemos a un acuerdo. No les voy a pagar lo mismo que le pagamos a Canadá o a Nueva Zelanda o a Australia, le vamos a pagar un poquito más que en el mercado internacional, pero ustedes están obligados a comprar todo lo que nosotros le compramos, ¿sí? Ustedes nos lo tienen que comprar en productos manufacturados. No nos tienen que aumentar, no nos tienen que rebajar los precios de los trenes, que eran ingleses, no tienen que dejar que la competencia con los tranvías, ¿sí? En ese momento empiezan a surgir los colectivos en nuestro país y había una competencia y nos ponen unas condiciones leoninas. ¿Para qué? Para conseguir un precio diferencial, chicos, un precio diferencial que también era incomparable con el de otros proveedores. Así que mirá si no había un pacto. Sí, digo, sí. Sí, es un pacto, sin ninguna duda. Antes que me olvide, ¿puede ser que en ese momento estaba la generación del 80 como escritores también? ¿Algo? Sí, a ver, la generación del 80, perdón, iba a hacer referencia a eso en el eje social. La generación del 80 es una generación que nosotros reconocemos por muchos escritores, y yo había dicho que hay matices dentro de la generación del 80, ¿no? A ver, la generación del 80 es esa generación que cree en el progreso indefinido basado en el avance tecnológico y en el avance material, ¿no? Es la generación de, como dije acá, de Eduardo Wilde, o Wilde, como dicen. Roca inicia su administración en su discurso, dice paz y administración.
La paz la había logrado, ¿sí? Con el avance sobre la población originaria. Entonces ahora que tenemos paz, nos tenemos que dedicar a los negocios, a la administración, a embellecer la ciudad. Digo, hay voces y voces, porque dentro de la generación del 80 también podemos ubicar a José Hernández, y podemos ubicar con Martín Fierro, y podemos ubicar a Eduardo Gutiérrez con su Juan Moreira. Digo, ellos también son generación del 80. Por eso hablé de matices. ¿Sí? Desde el revisionismo nosotros hablamos de estos autores como de gauchipolíticos, porque a partir de la literatura, nos advierten sobre el colonialismo cultural del que habla Jauretche. Pero este régimen conservador no está conformado solamente por la oligarquía, chicos. La modernización que produce el modelo agroexportador hace que de a poco vayan creciendo los sectores medios, y cuando hablo de sectores medios me estoy refiriendo a sectores medios urbanos, comerciantes, empleados públicos, funcionarios del Estado, profesionales. Y por el otro lado, chicos, Avellaneda ya con la ley de inmigración promueve que lleguen al país una gran cantidad de inmigrantes, pero no aquellos anglosajones de los que hablaba Alberdi. Esos en Inglaterra, la clase obrera en Inglaterra en 1850 era la mejor paga, era en la que mejor condiciones estaba. Miren si va a venir para acá. A nuestro país llegan aquellos que están en condiciones peores que esa clase obrera, que esos trabajadores ideales. ¿Sí? Vieron mi nombre, ¿no? Mi apellido. Los Prugos. Los pobres de Italia. Exactamente. Son nuestros abuelos. Exactamente. Pero miren si no habrá mestizaje que yo tengo, digamos, mis abuelos vienen de Génova, mis abuelos paternos, y por el lado de mi mamá yo soy la 6ª generación argentina, con algún ascendiente de rulo bastante morochito, ¿eh? No sé si, ahí seguro que hay sangre africana en algún, porque en los retratos de mis bisabuelos se veía el pelo crespo de algunos. Digo, somos un país de mestizos, de criollos, que tenemos sangre de infinidad de culturas, y siempre queremos parecer rubios o celestes. Y no nos sale a veces. Bueno, decía, dentro de este mundo de la generación del 80, vienen muchos inmigrantes, y estos inmigrantes venían con la idea de que les iban a dar tierra, ¿sí? Como en Estados Unidos, en el oeste, y sin embargo, las tierras prácticamente estaban todas repartidas. Las tierras estaban prácticamente repartidas, así que muchos se quedan, casi todos, digo, un gran porcentaje, se calcula alrededor del 60% de las grandes inmigraciones de esta época, se quedan en las zonas urbanas, siendo empleados de los frigoríficos, de talleres metalúrgicos, muchos vienen con oficios, muchos aprenden los oficios acá, muchos son portuarios, estibadores, la actividad es febril en este momento, y básicamente la clase obrera de este momento tiene salarios bajos, largas jornadas laborales, no tiene descanso dominical, condiciones insalubres de trabajo y de vivienda. Y así es como de a poco los obreros empiezan a organizarse, se organizan a través de organizaciones obreras sindicales. La Federación Obrera Argentina es de 1901,
es la anarquista, y la UGT, que es la Organización Sindical Obrera Socialista, es de 1904, si no me equivoco. Y empiezan a surgir voces también, desde el punto de vista político que defienden los intereses de las clases obreras. Las ideas socialistas vienen también a la Argentina junto con los inmigrantes, las ideas anarquistas y las ideas socialistas. Y colonizan a su manera, es verdad. Ahora vamos a hacer una referencia a cómo ve la vanguardia, que es el órgano del Partido Socialista el 17 de octubre, por ejemplo. Decía, ¿con qué le contesta el régimen? El régimen oligárquico conservador, ¿con qué le contesta a esta incipiente organización obrera? Básicamente con dos leyes. La Ley de Residencia, de 1902, y la Ley de Defensa Social de 1910. La Ley de Residencia es la que permite la expulsión y la repatriación de aquellos inmigrantes que sean considerados por el Estado argentino como indeseables por sus actividades. Y la Ley de Defensa Social de 1910 ya no, es la que permite reprimirlos, ponerlos presos frente a situaciones de sublevación o de desacato, como les gusta decir a ellos. El régimen, chicos, el régimen se sostiene de esta manera hasta que empieza a sufrir crisis recurrentes. La primera gran crisis es la de 1890, que es una crisis mundial económica que impacta sobre la Argentina, obviamente impacta sobre la Argentina, y la respuesta es la creación de la Unión Cívica. La Unión Cívica, con la Revolución del Parque, es la respuesta a la crisis del 90. ¿Cómo responde el régimen? Dejando caer a su presidente, Juárez Selman, y poniendo en su lugar al famoso piloto de tormentas, don Carlos Pellegrini, una calle conocida. Aquí hay que destacar que la Revolución del Parque fue una lucha armada. Es En la Juventud Radical. 1890, Y siempre 1893. dijeron que ellos no eran violentos y que nacieron en la democracia. En realidad nacieron con su propia juventud maravillosa, que hizo la revolución del momento, armados. Y muerto, chicos. Digo, 3 revoluciones La le llevó violencia a la política Unión no Cívica. empezó en los 70, empezó un siglo antes. La respuesta fue esa, chicos, porque Empezó. 1890. Porque, viste, los radicales comienzan su historia con el golpe, no miran lo anterior. Sí. Sí. No, Y no fueron una, fueron 3. 1890, 1893 y 1905. Fueron 3 revoluciones armadas que fueron sofocadas por el régimen, y ahí es donde el régimen dice, bueno, si no reformamos, quizás la cuarta asonada de la Unión Cívica triunfe. Entonces, de alguna manera, tenemos que reformar para mantener el poder. Y de ahí sale el movimiento reformista que va a otorgar la ley Sáenz Peña, la famosa ley Sáenz Peña, y acá permítanme 1912, exactamente. Una pregunta en relación a esas Que es radical. revueltas La creación armadas. de la- Alem no participó en ninguna, pero Irigoyen sí, ¿no? ¿De qué? En la Alem parte sí. armada. Alem es el primero, digo. Sí, pero en la lucha armada. Sí, en 1890, la Unión porque Cívica. Irigoyen sí en las 3. ¿no? Los dos líderes de la Revolución del 90 son Mitre y Alem. Sí. Mitre y Alem. En 1891, Mitre acuerda con el régimen, entonces se separa la Unión Cívica y se funda con Alem la Unión Cívica Radical. Sí, pero mi Y en pregunta eso era. Félix Luna es honesto.
Porque hace un propio revisionismo desde la mirada radical. De Sí, hecho, sí, los sí. libros de él los editaba la editorial Radical, que era la editorial Sí, de sí, sí, radicales. Y es una mirada revisionista desde el lugar de un radicalismo que asume, digamos, su contenido popular y revolucionario. Sí, No, mi pregunta en concreto era a la intervención personal en la Sí. parte armada, porque Sí. aquí en Plaza Lavalle, en Plaza Lavalle. ahí hubo un gran tiroteo, Sí. y algunos dicen que en la primera confrontación Alem no estuvo, pero siempre en todas estuvo Irigoyen. Sí. No, Quería Alem corroborar Alem es el líder. Y digo, Sí, yo no sí, sé porque debe político, ser sin un poco duda. más joven, digo. Pero Alem es el líder de la Sí, revolución sí, del líder, parque, sí. ¿eh? Sí, sí. No cabe No, duda. líder sin duda. Déjenme citar un segundo a Jauretche para hablar de la reforma de la ley Sáenz Peña, de la reforma, digamos, del sufragio. Dice, los espíritus más lúcidos de la oligarquía, a quienes también resiente el hecho nuevo de las revoluciones, aceptan como lógico el inevitable cambio como fruto de la política que han dirigido como ejecutores. La incorporación del país como dependencia económica al mercado mundial aparejaba fatalmente la nueva realidad y el problema es acondicionarla para la continuidad de la política liberal. Es la tarea que en la nueva sociedad va a cumplir la colonización pedagógica con el objeto de mantener las formas de producción y el ordenamiento previsto en la colonización económica. Esta comprensión integra en lo político el pensamiento que llevó a la ley Sáenz Peña. Con esto quiere decir que lo que plantean es el famoso gatopardismo. ¿Sí? Igual es un paso de avance. No cabe duda que es un paso de avance. ¿Saben por qué? Porque la oligarquía pensaba que el socialismo y el radicalismo se integrarían con la reforma de la ley Sáenz Peña, se iban a integrar al juego político como minorías. No calculan que en 1916 va a ganar Irigoyen, chicos, eso no lo tenían en cuenta. No tenían en cuenta. Pensaban integrarlos, serán minoría en todo caso. Cuando la ley Sáenz Peña plantea el voto secreto, obligatorio, universal masculino, la oligarquía pensó que iba a seguir manteniendo el poder y le salió el tiro por la culata. Ganó Irigoyen. La idea era que vayan a hacer las disputas al Congreso, a la minoría. Que entremos dentro del juego político, que esa era la manera en la cual en Europa se había organizado así. En Europa en esta época los partidos socialistas participan del juego electoral, no ganan, hasta después de la Primera Guerra Mundial no son gobiernos, siempre son oposición, pero en general los partidos socialistas participan del juego electoral. Una forma de crear disputa entre los mismos socialistas, los que se querían adecuar a ese sistema y los más. Sí. De todas maneras, digo, debemos hacer honor al primer diputado socialista, ¿sí? Alfredo Palacios, que consiguió para la clase obrera un avance dentro de la legislación obrera que no podemos dejar de reconocer, pero lo que quería decir era que la oligarquía no pensó la ley de 1912 como pérdida de poder, sino como abramos un poco el juego. Si significó un avance, no cabe duda que significó un avance. Entrar al cuarto oscuro y votar sin que el chancho te vea, decían en ese momento, ¿no? Los anarquistas decían, en el cuarto oscuro el chancho no te ve. Chancho burgués, exactamente. Internacional es el chancho burgués. El chancho burgués no te ve en el cuarto oscuro. También fue muy importante la actuación de Alfredo Palacio en relación a la reforma universitaria, porque Sí. había todavía un clericalismo con una fuerte impronta en la universidad y había Sí. mucho conservadorismo dentro de las Sí, Y cátedras. eso es después de la caída de Irigoyen. Sí, eso es. Sí. No. Igual, Perdón, de todas la maneras, discusión de la reforma la reforma del 18. De todas maneras, digo, lo que debemos decir es que la generación del 80 es una generación anticlerical, es una generación laicista, es una generación que le quiere sacar atribuciones que tenía hasta ese momento la iglesia, como era la educación y básicamente como eran los registros de nacimiento y de defunciones, por ejemplo, y los, digo, en eso también es un avance, digamos,
digamos que hay avances, no todo es tan blanco, tan negro. Sí, sí. Y la reforma universitaria es del 18, enmarcada dentro de la aparición de la clase media, que significa la Unión Cívica Radical, es, digamos, la eclosión de los sectores medios dentro de la política nacional, ¿no? Eso no cabe duda. Sin embargo, la oligarquía no se quedó tranquila, ¿no? Imagínense, 3 gobiernos radicales. Irigoyen reconocido como caudillo, Irigoyen claramente, las crónicas del entierro de Irigoyen demuestran que era un caudillo popular realmente querido por las masas. Apoteótico. A Irigoyen lo continúa Alvear, Marcelo T. de Alvear. A Marcelo T. de Alvear, digamos, muchos le desconfiaban, ¿no? Porque con ese nombre, que sea radical. Un nombre de oligarca. De todas maneras, le tocó una coyuntura económica bastante buena, digamos, como para... Tuvo suerte. ¿Tuvo suerte? Sí, tuvo una crisis ya después. La crisis es del 29. Hasta el 28, entre el 22 y el 28 gobierna Alvear. En el 28 es elegido nuevamente Irigoyen. Y el 29 es la crisis mundial. Mundial del mundo occidental. Exactamente, porque tal cual. Es el crash del capitalismo industrial. Obviamente, el cual obviamente no participó ni en la Unión Soviética ni en el resto del mundo. Siempre decimos crisis mundial, esta es otra de las deformaciones de las cuales hablaba Javier. Es decir, crisis mundial es crisis del capitalismo. Creo que en derechos humanos pasa lo mismo. Cuando se habla de la universalización de los derechos humanos, se está hablando de la universalización en Occidente. En Occidente. O sea, explícale a no sé, a la República Árabe de no sé dónde, a Azerbaiyán. Sí. Ahora, desde el punto de vista de manejo político, Irigoyen en ese sentido, primero Alvear fue siempre muy leal a Irigoyen, siendo que pertenecía, digamos, a otro sector social, etc. Pero el ponerlo a él implicaba también una forma de socializarse y presentarse con los conflictos que tuvo con los gobernadores conservadores, de presentar otra persona que jugaba al golf, que tenía una cultura impresionante, una forma de comprarse a la oligarquía para que no le enfrentaran las reformas o cambios que él quería hacer, y que le sea leal para no evitar su nueva candidatura que pensaba hacer más adelante. Sí, digamos, a ver, el radicalismo en el poder tiene, por un lado, la continuidad del modelo agroexportador, digamos, no se puede avanzar sobre el cambio del modelo económico, el radicalismo no hace eso. Sí avanza sobre algunas cuestiones que están relacionadas con la institucionalización, con el tema de la reforma universitaria, con el tema de la nacionalización. Y es verdad lo que vos decís, Irigoyen tuvo en contra no solamente el Parlamento, sino a la mayoría de los gobiernos del resto de las provincias que habían sido elegidos todavía sin la ley Sáenz Peña. Así que, en el caso de Irigoyen no le quedó más remedio que utilizar el sistema de intervenciones federales. Intervino casi todas las provincias Irigoyen. De todas maneras, a pesar de ser un caudillo popular, tuvo dos cuestiones que son muy complicadas, que una es la Semana Trágica y la otra son los hechos de la Patagonia. Para 1930, entonces, con la crisis que se inicia a partir de 1929, empieza a resquebrajarse el modelo agroexportador. Un primer momento fue la Primera Guerra Mundial como coyuntura que, de alguna manera, al frenar el intercambio internacional, permitió un incipiente proceso de sustitución de importaciones.
que después de 1918, digamos, se vuelve a poder comprar en el mercado lo que se necesitaba. Sin embargo, como decía, la crisis del 29 significa de alguna manera quebrar con este modelo agroexportador, y la Argentina contesta esto con lo que se conoce, y en este sentido sí podemos hacer honor al nombre, como década infame. La década infame, la que va entre 1930, el primer golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen, y 1943. Perdón, antes de eso, no llega el régimen de sustitución de importaciones, pero creo que hay dos hechos que son muy importantes desde el punto de vista de lo que va a ser un salto tecnológico y productivo en la época de Perón, que es el tema de involucrar a militares en la búsqueda de dos recursos fundamentales, que es el hierro y el petróleo. Y el petróleo, de Salvio y Mosconi es estratégico. Iba a hacer referencia a eso y me olvidé cuando hablaba de el radicalismo, es el tema de la nacionalización, digamos, tiene una visión mucho más nacional de los recursos y... ICF y IPF, ¿no? Exactamente, y lo que quiero decir es que a Yrigoyen el Congreso no le permitió fundar, nacionalizar el petróleo, que era la idea original de él como recurso, entendido como recurso estratégico de nuestro país. De todas maneras funda YPF por un lado y yacimientos petrolíferos y yacimientos carboníferos, ¿sí? Yo estuve trabajando en la organización de la historia de YPF y hacer una muestra fotográfica. Cuando uno ve en qué condiciones en la década del 20 había que explorar y extraer petróleo en el sur, es realmente una proeza ver fotos de Mosconi con sus soldados metidos ahí en ranchos, literalmente con vientos de 100 kilómetros por hora, ¿no? Impresionantes. Las fotos, chicos, les puedo asegurar que son impresionantes, porque uno dice, ¿cómo llegaban a perforar? ¿Cómo llegaban a vivir ahí donde estaban? Realmente sí, es una proeza, de eso no cabe duda. De todas maneras, este proceso de crecimiento de los sectores medios también lo que va a producir es el ingreso de sectores criollos, mestizos, al Ejército Nacional. Esto es lo que va a confluir, lo que va a crear el río subterráneo. De todo esto que venimos hablando se va a nutrir el sustrato que vamos a ver emerger el famoso 17 de octubre. No nos perdamos estas cosas, digo. ¿Por qué? La década infame, como su nombre le indica, si bien fue infame porque se dio el primer golpe de Estado, porque de nuevo se vuelve al fraude electoral con un nombre, fraude patriótico lo llamaron, ¿sí? Era un fraude patriótico, lo hacían en nombre de la patria. Es una época de autoritarismo y de represión. También este momento, la década del 20 y la década del 30, son las décadas en las cuales se van a producir profundos cambios sociales y culturales. Son las décadas que van a cuestionar el positivismo. Son las décadas, la década del 20 y la década del 30, donde van a aparecer, y sobre todo aparece, entre otros, aparece los jóvenes radicales que se oponen a la decisión del Partido Radical de participar de las elecciones durante este periodo, que son los antipersonalistas, los alvearistas, ¿sí? Al principio se niegan a participar, después del golpe, en las elecciones del golpe, porque hay un sector dentro de los militares que le dan el golpe a Yrigoyen, hay un sector, que es el de Uriburu, que es mucho más, digamos, radical en el punto de decir, nada, vamos a organizar esto de una manera autoritaria, y hay otro sector,
que es el de Justo, que quiere maquillar al régimen con un maquillaje electoral. Hagamos elecciones fraudulentas, pero elecciones al fin. Este es el sector que va a ganar. Pero decía... ¿Este es el sector qué? Ese es el sector que va a ganar, el sector de Justo, es el que va a llevar adelante el fraude patriótico, y allá por 1935 un sector de la Unión Cívica Radical se va a plegar a este juego, y es lo que van a conformar lo que históricamente conocemos como concordancia. Radicales antipersonalistas, conservadores y socialistas. Los socialistas no se perdieron ninguna. Eran socialistas de Pinedo, ¿no? Socialistas independientes. Igual todavía tenía un cierto sentido el socialismo porque se referenciaban en el socialismo europeo. Sí. Y estos son los hijos de esa Exactamente. Que había un socialismo más La nacional y otro generación más de hijos de europeo. la primera inmigración de un mix. sí, De fin de Es un mix de- exactamente. que ya habían ido al colegio, que algunos ya estaban en la universidad y son los que generan el movimiento del 18. Exactamente. La reforma universitaria. Decía, acá es donde aparece el grupo de jóvenes de Forja, ¿sí? De ahí sale Calabrini, sale Arturo Jaureche, que son los sectores que se oponen y son los que empiezan a hablar de retorno al coloniaje, ¿sí? Esto, el pacto Roca-Runciman de 1933 no es más ni menos el estatuto legal del coloniaje, exactamente, el estatuto legal del coloniaje. ¿Y para qué querían volar? ¿Para qué querían volver al coloniaje? Y pensar que con la crisis de 1929 se para el comercio internacional, se funde el capitalismo, se funde, entre otras cosas. Pero queda la tierra, el agro. De hecho, eso favorece al fascismo crecer para tener esa... Exactamente. Para hacer la crítica. Exactamente, digamos, la salida que encuentra Europa a la crisis de 1929 es la que va a generar la crisis del liberalismo, chicos, y es lo que va a derivar en el fascismo, el nazismo. ¿Se entiende esto? Digamos, hay como un cuestionamiento al liberalismo. Si el liberalismo económico nos llevó a esto y la representación, el sufragio, la democracia, es decir, la forma política que tomó el liberalismo económico, hay un cuestionamiento a todo eso. Y por otro lado, lo que hay es que cada país se arregla como puede. No es lo mismo que pasó en la segunda posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hubieron algunos elementos, hubieron algunos organismos que dijeron, para que no pase lo mismo que pasó en la Primera Guerra, organicemos de alguna manera, con instituciones supranacionales, organicemos la salida de la guerra. En la primera no pasó esto y fue el sálvese quien pueda. Dentro del sálvese quien pueda, se para el comercio internacional y Argentina no vende. Y que Argentina no venda implica que no entran las divisas que se necesitan para mantener toda esa estructura económica. ¿En qué se tradujo, chicos? Se tradujo en hambre, desocupación. Los que más sufrieron, obviamente, fueron los sectores medios y populares. El campo parado. Cuando ustedes ven fotos de Argentina en 1929, parece Estados Unidos en 1929 con las colas, con las ollas populares, las villas miserias, el surgimiento de hacinamientos, de villas, etcétera, etcétera. Fue realmente una conmoción social. La crisis del capitalismo, pero ya empieza a crecer la revolución de octubre. Exactamente. O sea, aparece el otro polo. Exactamente, porque la crisis no toca a la Unión Soviética. No, porque son totalmente medievales. Aislados. Están aislados y están en la cultura agropecuaria. Cero industria. En la línea industrial no las había penetrado. En el 17 había caído el SARS. Claro. Su propio. Digamos, para esta época, en la Unión Soviética, para 1929, falleció Lenin en 1924. Y después de 3 o 4 años de pelea, consigue Stalin hacerse del poder y empiezan ya con el primer plan quinquenal y empieza Fuerza el del tema otro de... polo.
y empieza el proceso de industrialización a marcha forzada, ¿no? De a poco. Ahora, yo estuve, me tocó hacer unos cursos sobre liderazgo, además estuve analizando el fascismo y el nazismo, porque a mí me sorprende la movilización popular masiva. Las masas no, pero Que Versalles lo que dejaba de ver. con un Hitler que parecía salido de un manicomio, porque uno mira la figura y es un loco suelto, Increíble. increíblemente Sí, un está loco increíble. suelto, y una multitud como, no sé, Pasa que en la situaciones de reivindicación. tanta pobreza, de tanta necesidad y escasez, cuando ven que se le viene el mundo encima y viendo pasar una guerra tan sangrienta como la que tuvo Europa, cualquier liderazgo que toque fibras como tocó hábilmente, como tocaba Mussolini y Hitler, históricas, culturales, tradicionales, y con una cuestión de cambio total, y eso, hacen su propio nacionalismo. claro, coopta muchas masas. Pero es Están las masas increíble. con varios ingredientes Nadie culturales. se le ocurrió De todas cambiar maneras, un ese fenómeno. sentimiento loco. Fenomenal. Bueno, Evidente. a ver, eso es un tema de discusión historiográfica terrible, chicos. Está loco, Le queda una bomba de sí, destrucción, una bomba que queda dividida en De todas Versalles. maneras, el presidente Wilson, el presidente de Estados Unidos ya lo había anticipado, dice, no presionemos cuando se hace en el Tratado de Versalles, que es el pacto, digamos, que hace los que ganaron la Primera Guerra Mundial con Alemania. El presidente de Estados Unidos ya plantea, muchachos, no le echemos toda la culpa a Alemania, porque la postura de Francia fue, acá el culpable de la Gran Guerra ha sido Alemania, que pague indemnizaciones, que pague resarcimientos, etcétera, etcétera. Y en un momento Wilson dice, no lo apretemos tanto porque pueden surgir tendencias que después se nos van a volver en contra. Si bien no era un visionario, no estaba pensando en Hitler, digo, Alemania vivió situaciones realmente complicadas y a su vez lo que vive es un proceso, digo, la República, lo que conocemos como República de Weimar, que siempre, la famosa República de Weimar, que es la que firma la paz de Versalles, es la que firma la rendición, de ahí que Hitler acuse a todos los políticos de la República, como de la República de Weimar, como los que humillaron a Alemania. Digo, ese va a ser uno de los recursos de apelación al nacionalismo y al sentido de nos humillaron. Digamos, eso confluye a su vez con crisis económicas que tiene la República de Weimar en 1923. Alemania tiene la primera hiperinflación que se conoce en el mundo. Y crisis del 29, imagínense que aparece alguien que dice, muchachos, si hacemos esto y esto y esto, vamos a salir adelante. Clásico. Bueno, Un combo. Se suben al tren. La gran pelea, digo, lo que vos decís es una discusión que todavía no tiene fin. Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Estados Unidos, la Unión Soviética ganan, Se reparten el mundo, claro. se reparten Alemania, entre otras cosas el mundo se reparte en Alemania, y el plan Marshall, que es el plan que plantea Estados Unidos para no dejar en banda a Europa como había pasado en la Primera Guerra, a los dos países que más dinero les da para la reconstrucción, Alemania y Japón. Alemania y Japón, entonces. Alemania Occidental y Japón. ¿Por qué, chicos? Porque son las dos barreras frente a la Unión Soviética. Del lado occidental, Alemania quedó como el último bastión capitalista, y del lado oriental, Japón queda como un 49 revolución comunista en China. Israel queda como el bastión capitalista en el Medio Oriente. Entonces, los que fueron malos durante la Segunda Guerra Mundial, de pronto pasan a ser aliados. Y ahí hay un gran debate en la sociedad alemana que está relacionado con los derechos humanos, Alicia, porque en realidad con los juicios de Nuremberg lo que se decidió fue enjuiciar A 19 personas. exactamente. Pero con un ejército extranjero y de ocupación, que no fue lo mismo que hicimos nosotros aquí. No, nada que ver. No, nada que La ver. comparación con Nuremberg es disparatada. No, Pues, nada que ver, pero quiero decir que cómo se soluciona el tema, porque pasaron de ser los que produjeron el genocidio más importante de la historia
y de pronto esto, enjuician a 19 y el resto dicen, bueno, obediencia debida. Moreno Campo una vez en una reunión que discutimos eso y que dijimos basta de hablar de Nuremberg porque no tiene nada que ver, dice que, no sé si te habrá de cierto, que fueron 19 porque solo había 19 asientos en el recinto de juicio, porque en realidad no eran solo 19, podían haber sido 15 o 55 o miles, claro. No, pero por eso Pero no parece que destaqué. como no había espacio físico y no había tiempo tampoco para buscar más, agarraron a los primeros 19 y los pusieron allí. No, Digo, forma parte de un disparate más de la historia. Exacto. Pero a mí lo que me asombra Todo y no logro al día no se de logra hoy, entender porque no tenés logro que entender vos es tenés que cómo trabajar con psicología de las masas, tenés pero que trabajar. estaban filosofía. hipnotizadas porque tenían un loco allí y se Sí. y una cosa increíble. Sí. Bueno, pero ella dijo, las condiciones son muchas para un pueblo hambrientos y cuando no se está bien alimentado, vencido, y se toman muchas cuestiones culturales. Sí, Tanto se gente igual. como así. Pero sigue habiendo Sí, pero el gente que discurso se de la sigue, patria y el Bariloche, discurso. Colonia, qué sé yo, sigue La patria y la patria soy yo. Exacto, sí, Exacto. siguen El siendo espíritu La del raza, pueblo, esas y el cosas. gótico. La raza aria contra la raza Yo quería hacer brevemente un comentario Sí, de por que favor. las masas a veces parecen fácilmente hipnotizables. Yo me acuerdo, aunque era muy chico, haber estado cuando salía el general Perón a la plaza y la plaza se colmaba de gente y vino después la Revolución Libertadora y la plaza se colmaba de gente también. De otra gente. Sí, era otra gente, pero digamos, también No, esto es extrapolable a otros lugares. Seguramente había gente que en un momento determinado iba a avivar a este hombre y al día siguiente, digamos, había caído el régimen y venía otro grupo. Creo que en esa época hubo dos cosas que para mí me parecen muy importantes, que era la aparición del cine, que digamos, permitía hipnotizar a la gente. En Alemania específicamente se hizo un desarrollo extraordinario de películas documentales disfrazadas, donde se decían mentiras estudiadas por psicólogos que de alguna forma lavaban el cerebro de las personas. Y la otra es incorporar como fuerza de trabajo a la mujer, con lo cual se duplicó la capacidad laboral de Alemania. Sí. Esas cosas me parece que son muy importantes también para tener en cuenta. Sí. Sí, pero también el gran debate es que esto que decía Alicia, ¿qué responsabilidad tuvo la sociedad civil en esto? ¿No? Porque, digo, cuando en 1945 se decide enjuiciar a los 19, se los ejecuta, ¿no? Sí, Se ejecuta. Algunos se Los logran juicios- suicidar. Muchos Algunos logran suicidar. Muchos pudieron irse y la gran discusión, digo, fue en la década del 50 y en la década del 60 es, bueno, pero al final que estábamos todos como obnubilados por esto, digo, ¿qué participación tuvo la sociedad? Porque 6 millones fueron los muertos en el holocausto, digamos. Y hace poco empezaron a aparecer nuevas filmaciones de la Segunda Guerra Mundial y del momento nazi, y es impresionante leer cartas del alemán común, que exacerbado por el antisemitismo, terminan diciendo qué barbaridad, pobre la gente que lo sacaron, y terminan diciendo cuando entran a las casas de los judíos y empiezan a sacar las cosas que tienen, hay una carta que dice, pero entraron a la casa de mi vecina y le revolvieron todo y se lo llevaron. Tendrías que ver la cantidad de cosas que tenía, era el comentario, joyas. ¿No? Entonces digo, ¿qué responsabilidad tiene la sociedad también? Esa fue y es una gran discusión en Alemania en su momento y hasta el día de hoy. Hoy Alemania vuelve a ser el timón de la Unión Europea, chicos. Angela Merkel, socialdemócrata, No, demócrata cristiano. tiene la capacidad de decidir, digo, no tiene, digo, de alguna manera la Unión
europea la está acotando, digo, pero tiene la capacidad de decidir quién se quede y quién se va en el euro. Y castigan absolutamente a pueblos enteros, Grecia, España, Italia, qué sé yo. Portugal. Exactamente, exactamente. No ha perdido Pobreza un ápice de la impresionante. producción porque es una población disciplinada en la producción. Bueno, y lo que pide es ahorren, muchachos, le dice a los otros países. Ustedes tienen que ahorrar. Hay una disciplina que me parece que es educacional, como la de los japoneses. Hay una disciplina de trabajo. El trabajo de excelencia, además. Trabajo chapucero. Algo hay ahí en el tema del trabajo. Sí. Una cosa que hay que meditar también es el tema de sustitución de exportaciones. Eso es algo, me parece a mí, que es una limitación. Acá lo buscamos como la salida para no tener que importar, Sí, pero eso nos limita el mercado. sí. O sea que en lugar de pensar uno mentalmente cómo hacer un producto para sustituir a todo el Yo mundo, creo que eso fue valioso en la Segunda Guerra, Exactamente. porque no se puede importar nada. digo, porque ahí sí era la manera de poder poner a la Argentina. Hablar ahora de sustitución de importaciones en la época de la globalización es ridículo. No podemos poner a hacer otra. Chicos, no podemos. No podemos retroceder al 45. Además, por ejemplo, el 15% que hacemos de algunas autopartes en realidad son partes que se crean en otros países y las armamos acá. Todo Todo muy... Pero en esa Permítame época que ya fue un son, salvataje. ya son las 20, pero Sí. permítanme que termine Dale. con esto, que quiero que me ayudes en esto. Digo, la década del 20 y la década del 30 significó para la Argentina, digo, no tenemos que olvidarnos del factor cultural que es el que va a emerger allá por el 17 de octubre. Decía, la década del 20 y la década del 30 manifiestan culturalmente la reacción antipositivista en todas las ciencias, ¿sí? Desde el derecho, con Sampaio, con Focio, la filosofía con el padre Castellani, con Astrada, con Benítez, el padre Benítez, las ciencias médicas, ¿sí? Desde la neurobiología, como Llano y Borda, la Iglesia Católica incorpora cuadros y cursos, ¿sí? Y la década del 20 y la década del 30 es la década de Quinquela Martín pintando estibadores del puerto, es la década del tango, es la década de Cepolín. Si queremos saber cómo se vive en la crisis del 29 tenemos que ir a la fuente del tango. Homero Mansi, exactamente. Tuñón, Borges, Sartre, perdón, dije Borges, pero no podemos olvidar de Borges. Entre otros, Discépolo, Scalabrini, Jaureche. Digamos, es una corriente que va a emerger con todo ese mestizaje que venía siendo oprimido, olvidado, ¿sí? Y emerge a partir del 43, digo, porque pensar que los logros del peronismo es una imposición puesta de arriba, no se puede. A esta altura no podemos pensar. Como algunos dicen, bueno, pero Argentina, los derechos le fueron dados los derechos a la gente. Es mentira pensar eso, es mentira. Porque la Argentina tiene una tradición acallada sí, reprimida sí, pero que confluye con el movimiento del GO y el golpe del 4 de junio del 43, que dije golpe, perdón, no es golpe, es revolución del 43, y con la llegada del coronel Perón a la Secretaría de Previsión Social, de Trabajo y Previsión. Y quiero cerrar con esto porque nos quedamos cortos, ya nos tenemos que ir, lamentablemente me quedó toda la parte del peronismo. Permítanme. ¿Nos queda tiempo? No, tiempo hoy no. Bueno. No, sí. El diario La Capital, de acá de la ciudad de Buenos Aires, escribe el 18 de octubre. La mayoría del público que desfiló en las más diversas columnas por las calles lo hacía en mangas de camisa. Vióse a hombres vestidos de gauchos y a mujeres de paisanas.
muchachos que transformaban las avenidas y plazas en pistas de patinaje y hombres y mujeres vestidos estrafalariamente, portando retratos de Perón, con flores y escarapelas prendidas en sus ropas y afiches y carteles, hombres a caballo y jóvenes en bicicleta, ostentando vestimentas chillonas, cantaban estribillos y prorrumpían en gritos. Es el famoso aluvión zoológico. Y Scalabrini escribe, las multitudes, miren cómo coinciden en esto, dice, las multitudes continuaban llegando, venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y de Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas, brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor mecánico de automóviles, la hilandera y el peón, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por una misma verdad que una sola palabra traducía, Perón. Cuando hablábamos de sustitución de importaciones, digo, lo que describe Scalabrini es un inmenso sector de trabajadores que encontraron no solamente trabajo y oficios, sino que encontraron la canalización de sus reclamos y sus derechos. Me hubiese gustado hablar de la Constitución del 49, No, del sí, voto sí, femenino, no, pero todo yo esto. creo que eso en general lo tenemos más aprehendido, ¿no? Sobre todo la del 49, que fue Y no los molesto una más explosión una de derechos. un tsunami de derechos. Sí. Como diría La algo. explosión de derechos. Decía, y termino con esto, porque empecé diciendo que me sentí auténticamente una tonta cuando me espetaron el ¿qué sos? Liberal o revisionista, allá cuando tenía 17 años, y dice don Arturo, después de decirnos que la colonización pedagógica no solamente depende de las 5 o 6 horas que los chicos están en el aula, en la escuela primaria, en la secundaria, a veces en la universidad, sino que también en los medios de comunicación, dice, y ahora lector, sé que tengo que levantarle el ánimo, no se me achique. La historia se hace a pesar de esto, a pesar de todo esto y aunque desmedrados somos un gran país. A pesar de todo esto tenemos una conciencia nacional cada día más clara. Es que no se puede tapar el cielo con un arnero ni escupir contra el viento. Las verdades se abren paso. Somos millones de argentinos los que sabemos que atenernos, la gran mayoría, y los más que logran es confundirnos momentáneamente y en lo episódico. En las grandes líneas sabemos lo que queremos y a dónde vamos, y de esa huella no han de apartarnos aunque vengan degollando, o mejor dicho, mintiendo, con todo el instrumental de que los cipayos disponen. Solo pueden predominar en la medida en que seamos onzos, y esta es la tarea de los hombres de nuestra causa, avivar giles, como dicen los muchachos, así sencillamente, sin necesidad del vocabulario solemne que ellos emplean y sin ensorberbecernos, aunque ahora que comprendemos, porque a todos, al que más y al que menos, nos han dicho alguna vez giles. Digo, este es el momento, chicos, este es el momento de la revolución.